importante y a la vez malo, porque es un proceso infeccioso que va a producirse en el tejido óseo del hueso. ¿Por qué es malo? Porque quiere decir que de aquí ya no hay más salida. Puede sacar el hueso porque la infección nunca va a cambiar. Entonces vamos a decir que de definición, la osteopenia debe ser un proceso infeccioso que va a involucrar el tejido óseo. ¿Ya? Y la norma está llamada, se va a estar alterando como la fisiología del hueso y la morfología del hueso, totalmente en todas las formas, hablando de las dos corticales que van a tener la médula ósea. ¿Ya? Este proceso inflamatorio puede afectar al hueso, la médula ósea, como decíamos anteriormente, va a haber una destrucción local, puede llegar a una necrosis del tejido óseo y una formación de un hueso malo, ¿ya? En la cual un hueso que no va a servir para nada. ¿Ya? Según la tecnología, es más frecuente en los niños, van a saber por qué ahorita el 50% van a estar de los primeros 5 años de vida, que son el momento donde el niño es más vulnerable para cualquier patología, ¿ya? Específicamente para la poliomielitis. Más frecuente va a ser en el varón, la localización siempre va a tener las metástasis. ¿Por qué las metástasis? Porque ahí está la irrigación del hueso. El hueso que está creciendo está en la metástasis. Entonces, ahí va a estar toda la irrigación y todo el alimento que supuestamente el microorganismo va a necesitar para su funcionamiento y para colonizar todo el tejido óseo. Los pies diabéticos es característico que vienen a tener una osteopenia con el proceso infeccioso que ellos mismos tienen o con lo que van a conllevar. El 50% de esto va a terminar en amputación. Quiere decir que hay que sacar el hueso que está mal formado, el hueso que está infectado, el hueso que ya fue colonizado. Ahora, sobre el biología también decimos que hay un porcentaje en el cual se ha sacado por el momento. ¿Cuánto es el porcentaje y qué hueso es el que va a tener más características de la osteopenia? Por ejemplo, la tibia tiene el 24,3%, el fémur el 23%, el húmero el 13%, el peroné el 5%, el radio el 3% y el cúbito el 2%, más o menos es la característica en la cual va a sacar el porcentaje. ¿Quiénes son los que tienen más osteopenia? Según los huesos largos. Otro antecedente y los riesgos que van a tener tejido óseo, ya sea antecedentes de procesos infecciosos, quiere decir fracturas expuestas, quiere decir posiciones de tejido óseo que vayan a provocar un proceso infeccioso, antecedentes de cirugía traumatológica, también empezamos a veces llegar a realizarse un material que esté infectado o la esterilización es mala, algún instrumento que haya estado mal esterilizado. Las fracturas expuestas es característico, un paciente que tiene más de 6 horas con una fractura expuesta a una exposición ósea tiene un 50% de osteomielitis, sea cual sea la fuerza del proceso infeccioso que vaya a tener la neuropatía, porque el paciente no va a sentir al momento de alguna herida, que esto pasa en los diabéticos, las edades avanzadas, fumadores crónicos, consumidores de alcohol, pacientes que tengan consumo de alguna droga, que también son característicos de tener una osteomielitis. Por la etiología, según la edad, es característico para que tenga un microorganismo específico. Cuando hablamos de lactantes de 2 hasta 2 meses, el Staphylococcus aureus va a ser el primero, siempre. Puede ser que haya lactare, también los vacilos negativos, las cándidas, pueden afectarnos, pueden causar estos organismos en esta edad. Cuando hablamos de los niños entre 2 meses y hasta los 5 años, sigue siendo el Staphylococcus aureus una base, ya, en el proceso infeccioso o el microorganismo específico para esta osteomielitis también viene a ser este. También aquí vamos a encontrar ya Diógenes, vamos a encontrar la neumonía, el Shigella, los influenza, todo eso también lo podemos encontrar. Pero lo más característico es la vez. Y una vez ya estamos hablando de niños mayores ya. Sigue siendo el Staphylococcus aureus el principal y el piomine y el Yersinia gonorrhea. Estos van a ser los microorganismos en los cuales, según la edad, podemos encontrar en una anatomía patológica.
¿ya? O en un cultivo. Dependiendo del microorganismo que te vaya a dar, dependiendo del sistema inmune que tengamos. ¿Ya? Ahora, la vascularización del tejido óseo de un hueso largo es característico, ¿por qué? Porque cuando hablamos de un neonato hasta los 2 años, mira, este es la metáfisis y este es la epífisis. Esta es la fase de crecimiento, la fase de crecimiento. Estamos hablando de que la irrigación está yendo de la metafísica y la epífisis. Cuando el paciente ya va llegando para cerrar la fase de crecimiento, ya la irrigación que teníamos aquí en la epífisis ya se cierra, ya está comenzando a cerrar la fase de crecimiento. Entonces se concentra todo en la metáfisis. Una vez ya la fase de crecimiento vuelve ya a cerrarse, ya no se va a cerrar, o sea, ya se cerró, ya el hueso ya no va, ya no tiene forma de crecer, entonces recién vuelve a haber otra vez irrigación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué a nosotros, a los niños, los lactantes, o a los niños menores de 5 años, decimos que son más propensos a tener osteomielitis por eso? Por la irrigación, gran irrigación que tiene. Decimos que la metáfisis, por debajo de la metáfisis, la fase de crecimiento es el lugar donde va a crecer el hueso. ¿Ya? No va a crecer no va a crecer de los extremos, crece en la metáfisis. Entonces, en este lugar es donde el microorganismo que va a producir la osteomielitis es donde le gusta estar. ¿Por qué? Porque hay irrigación, hay micronutrientes para ella, para que ella pueda vivir. ¿Ya? Y en el varón también puede pasarlo, pero ya usted va a ver por qué está la irrigación así. ¿Ya? Según el tiempo de evolución, podemos decir que la osteomielitis se puede clasificar en una osteomielitis aguda, subaguda y por último crónica, dependiendo del tiempo. Hablamos de 15 días, estamos hablando de una osteomielitis aguda. Si hablamos de una subaguda, estamos hablando entre los 15 a 20 días, y hablamos de una osteomielitis crónica, hablamos más de 21 días. Mayormente a los pacientes se les encuentra en la fase crónica. Por eso es que no se los puede curar. Hay momentos en que podemos encontrar una fase aguda, que es un momento específico para que el tejido óseo pueda pelear bajo la ayuda de los antibióticos que va a primero para que no se infecte y tenga un proceso infeccioso que es la destrucción, la necrosis del tejido óseo. Otra determinación que vamos a tener, que decimos que según vamos a tener el tipo de osteomielitis, decimos que es una osteomielitis hematógena aguda o una osteomielitis crónica. Eso es por el proceso infeccioso que puede comenzar en el hombro, puede pasar por todo el cuerpo y puede producirse en la rodilla, en el hombro, cualquiera de esos. Y según la patogenia, decimos que hay 3 formas de cómo infectarse. La primera que debería ser la patógena, comorbilidad o inoculación directa. ¿Ya? El patógeno decimos por la vía sanguínea, que puede venirse de una infección en los dientes y no puede recibir la rodilla. ¿Ya? Para que se den cuenta cómo puede ir viajando el microorganismo para ir a afectar en el lugar específico donde ellos quieran estar. Por continuidad puede ser, tenemos un proceso infeccioso en la muñeca y por continuidad nos puede provocar infección en el codo. Cuando hablamos de inoculación directa, estamos hablando que, por ejemplo, cuando tenemos un material sucio, cuando tenemos, por ejemplo, hay un error específico. Cuando tenemos una fractura expuesta, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué pensarían que se podría hacer? ¿O qué deberían hacer? ¿Ah? Se cubre ya. ¿Qué más? Hay personas que lavan y vuelven a meter el hueso adentro. Eso no se debe hacer. Si el tejido óseo está expuesto y lo está mirando, solamente cúbranlo. No lo vuelvan a meter adentro, a que tenga contacto con el otro hueso. ¿Ya? Porque ahí va a venir el proceso infeccioso. Al momento de poder meterle ese hueso que está expuesto al ambiente, solamente se vuelve a meter adentro tras su reducción cuando ya está lavado todo. Eso que tenemos que
clasificación define, va a decir cuáles vendrían a ser los estadios que puede ser que tenga el hueso. Por ejemplo, tenemos la clasificación entre nos divide en anatómico y fisiológico. Cuando el proceso está a nivel medular, decimos que anatómicamente entra en osteal. Cuando está superficial, vamos a decir de que la superficie cortical está infectada, pero falta la cobertura de afuera. Cuando hablamos que va a estar en la tipoteca localizada, se va a secuestrar ya el tejido óseo que ya se sabe que está infectado. ¿Ya? Y por último, la difusa, que cualquiera ya te va a meter toda la anatomía del hueso va a estar cubierta por el proceso infeccioso que ya va a comenzar a hacer. ¿Se acuerdan de la apoptosis? Bueno, más o menos eso pasa aquí. Lo mismo. ¿Ya? Es más que la fisionomía va a comenzar ya de diferentes informaciones fisiológicas en la cual la enzima ya va a comenzar, ya no va a trabajar de la misma manera. Entonces, ¿por qué a la osteomeritis le gusta el hueso y por qué le gusta estar en la metáfisis? Por esta parte de aquí, porque el flujo en la metáfisis, el flujo sanguíneo, va a ser lento, va a ser ideal para que ellos se puedan reproducir y va a producir el aumento del foco arterial. ¿Ya? Entonces, esa es la fisiopatología de la osteomelitis. ¿Por qué le gusta estar tejido al microorganismo en la metáfisis? Porque el flujo es lento y puede reproducirse en ese lugar. Entonces, los microorganismos que van a alcanzar el tejido óseo por vía, digamos, hepatógena. Va a haber un proceso infeccioso que va a provocar un proceso supurativo. Va a haber extensión del proceso infeccioso hacia el externo, o sea, todo lo que el proceso inflamatorio que se hizo, esa pus que se está formando, que se está o que ya se destrujo por el tejido óseo, va a comenzar a salir. Tiene que salir sí o sí. Y va a haber la formación aquí de secuestro óseo. ¿Por qué? Porque hay una isquemia del tejido óseo, hay una necrosis y una actividad osteoplástica. ¿Qué quiere decir eso? La destrucción del tejido óseo, el mismo tejido óseo, los mismos tejidos se están juntando para poder salir del lugar donde lo tenían al lado. Entonces ahí tenemos la formación del involucro y la formación de la cloaca o la cristalización. Esta formación de cloaca y cristalización quiere decir ya que todo esto que tenemos aquí, este pus que se formó, este tejido óseo que está podrido y ya que no sirve, tiene que salir por algún lugar. Entonces perfora la cortical y comienza a ver la cristalización. Y usted va a ver al paciente que tiene osteomelitis que siempre está con débito. Puede ser purulento, puede ser un débito seroso, pero es un tejido que ya está muerto, que no sirve, que no funciona. Entonces, hay un proceso inflamatorio, este proceso inflamatorio se comienza a ver un proceso ya supurativo en el cual va a formar, se va a juntar estos osteoplastas que están acá, están juntando todo el tejido muerto. ¿Ya? Lo forman todo el tejido muerto, lo encapsulan ese tejido muerto que tiene ahí, o sea, estamos hablando del mismo cosito. Tratan de buscar por dónde salir, se forman los involucros en el mismo tejido óseo, en el tejido medular, y perforan la cortical para poder salir. Siempre así. ¿Ya? Entonces la fisiopatología de una osteomelitis, eso es lo que pasa, así se forma. Así comienza a ver la visualización del tejido óseo para que salgan todos los códigos, para que me entiendan toda la necrosis del tejido. Entonces tenemos 5 etapas en las cuales vamos a trabajar la osteomelitis y la fisiopatología. ¿Hay un proceso inflamatorio? Sí, ¿no ven? Dijimos que hay un proceso inflamatorio en el cual provocaba la necrosis de cada uno de ellos. Hay una fase proliferativa, donde va a juntar todo esto, todo el tejido óseo que está muerto se va a juntar, ya se va a encapsular, va a formar el secuestro, va a formar el involucro en el cual ya está formado, ya quiere salir, va a perforar la cortical de la metáfisis y va a haber un exceso superior en la cual va a provocar la visualización. Cuando hace la visualización quiere decir que el tejido que estaba muerto en la médula ósea quiere salir y está saliendo, así como él dijo. ¿Alguna duda de la parte fisiopatológica de los osteomelitis? Pregunta de examen. También nos dicen, ¿sí? ¿Eso de la fisiopatología solo es por vía hematógena o en todo? Todas. Todo. Yo se le puse un ejemplo, puede ser por vía hematógena que puede pasar al microorganismo.
darle, en la cual ese biofilm es el que le va a ayudar al proceso infeccioso a que continúe en el hueso. Si nosotros sacamos este biofilm o este tejido o este material que no forma parte del cuerpo, el microorganismo no se va a ir nunca, entonces nunca más va y no va a ceder al proceso inflamatorio, al proceso en el cual va a llevar la cristalización del proceso que va a botar todo el líquido que está mal, ¿ya? Entonces, mientras nosotros no saquemos este tejido o este material del paciente que tengamos, mientras no saquemos el biofilm que tiene el tejido óseo adentro, el hueso adentro, los antibióticos que tengamos no nos van a servir para nada, porque nosotros saquemos todo lo extraño que tenemos en el hueso, ¿ya? Por eso es que cuando hay procesos infecciosos que provocan osteomelitis por el material de osteosíntesis que nosotros trabajamos, ¿ya? Tenemos la mala maña de decir esperemos que se consolide el hueso, ¿ya? O que medio consolide para poder sacar el material, ¿ya? Pero ya sabemos de que el hueso ya está infectado y no va a haber cómo sacarlo. Entonces el paciente en la clínica aguda de un paciente que tenga una osteomelitis va a ser malestar general, escalofrío, fiebre, diaforesis, puede llegar a las náuseas, los vómitos, cefalea, edema, principalmente eritema, aumento de calor y funcional a nivel del lugar donde esté aplicado. Característico siempre en la rodilla. Ya, perfecto. Entonces, cuando hablamos de unas manifestaciones clínicas de una osteomelitis crónica, estamos hablando de que lo mismo que habíamos conocido, teníamos el secuestro, el involucro, la fístula, la supuración, que quiere decir que está saliendo el humo que tenía formado ahí. Va a haber una fractura patológica, que quiere decir eso, que la cortical que estaba conteniendo ese tejido muerto se llega a debilitar tanto que se fractura. Iba a comenzar todo lo que vendría a ser la cristalización y la subida del tejido. Estas son imágenes de radiografías de una osteomelitis crónica. Este es un secuestro y es una formación donde no se parece nada aquí abajo. Es un secuestro en la cual nos está mostrando que aquí ya se ha secuestrado el involucro, o sea, quiere decir el tejido muerto que tiene, ya se encapsuló y está buscando cómo salir. Aquí en esta imagen. Otras manifestaciones clínicas, cuando hablamos ya de una osteomelitis crónica, una osteomelitis que no se ha tratado y que no se va a tratar todavía por cómo se trató en su momento, van a ser los accesos de Brodel, que son otras formaciones que van a llevar de una osteomelitis crónica a esto. Va a haber dolor nocturno, metástasis, va a haber enfermedad ósea, granulación, esto es la osteomelitis. Esta de Garrett también es otra complicación de una osteomelitis crónica, y este periodo de dominación de Ollier también se va a dar también a nivel del tejido óseo, pero a nivel del cráneo. ¿Ya? También son complicaciones del tejido óseo que va a provocar la osteomelitis crónica. Entonces, esto lo pueden provocar. Ahora, ¿cómo hacemos una anamnesis del paciente? ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Siempre, lo característico, que vamos a pedir hemograma completo, podemos pedir detación, BCG, pero lo que nos va a dar un diagnóstico específico tendría que ser las biopsias. Podemos pedir hasta cultivo. Los cultivos no pueden salir de todo lo que ustedes le den la gana. ¿Ya? Le podemos dar el antibiótico que todos quieren. Cualquiera quiera el médico internista, el infectólogo, pero si nosotros no entramos, abrimos y sacamos biopsia del hueso, no vamos a saber si es una osteomelitis. Entonces, ¿cuál es el examen característico para que podamos ver si es una osteomelitis? La biopsia. Nos puede dar hasta 45 días el resultado, pero lamentablemente es así. ¿Ya? Diagnóstico radiológico, a partir de los 14 días de estimulación ósea, se puede ser visible, mayormente casi nadie lo ve. Y si lo toman en cuenta o lo ven en la etapa aguda, en una radiografía, es por suerte, porque será una radiografía que está bien. Después de los 21 días ya va a haber secuestro y involucro, ya va a estar así el hueso, ya va a estar con su formación. Antes de los 14 días de un proceso inflamatorio infeccioso de la osteomelitis aguda, antes de los 14 días lo podemos ver así,
Cuando ya vemos más de 21, ya es uno crónico y ya lo vemos en tejido óseo. Podemos pedir otros estudios, como es la tomografía, la resonancia magnética, lo cual nos van a mostrar los cuerpos de los involucros que se están formando. La tomografía también nos va a decir que hay un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso a nivel de la articulación o el lugar donde el hueso va afectado. ¿Ya? Y el diagnóstico definitivo, sí o sí, como le dije anteriormente, la biopsia, la anatomía patológica del tejido óseo que estamos sacando. Diagnósticos diferenciales aquí, la triplicética es característico, la celulitis, la tuberculosis, la enfermedad de Paget, el sarcoma, tumor, ¿no? Podemos confundir con un tumor también. La neoplasia, la enfermedad de Perte, todas esas características pueden ser característicos para confundirse con un osteomielitis. O estas también se pueden confundir con los tejidos óseos, con los tumores óseos. ¿Ya? Tratamiento en sí, principal. Tenemos que sacar el tejido óseo que está infectado. Sí o sí, siempre. Si no, no va a sanar nunca el hueso. Sacamos el tejido óseo que está infectado afuera. Hay que sacar todo. A veces llegamos hasta las amputaciones porque no podemos, primero se salva la vida y hasta la enfermedad. ¿Ya? Tiene que haber un debridamiento de todo el tejido óseo. Mira, aquí está la fístula que está haciendo todo el tejido. Ya, queriendo salir el tejido muerto que teníamos en el hueso. Ya el debridamiento amplio del tejido óseo, lo cierran por completo de la herida, estabilización de la férula o la fractura que se van a provocar. Y en sí lo que tenemos que hacer aquí es sacar todo el tejido óseo que esté mal. Si no sacamos ese tejido óseo, eso va a seguir siempre para toda su vida. Un tiempo va a mejorar, el paciente va a estar tranquilo, no va a haber herida, no va a haber edema, no va a haber dolor. Y al otro tiempo va a disminuir su defensa y otra vez comienza a ver la secreción, porque eso está encapsulado. Cuando quiere va a salir. Cuando vemos que el organismo ha disminuido su defensa, ahí va a querer salir. Y hay pacientes que viven con osteomielitis crónica por años, específicamente los pacientes que tienen o han tenido una fractura expuesta, que han estado más de 6 horas con la exposición ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, que lo que yo les decía a ustedes, si tenemos un material, de un material que es extraño al cuerpo, la formación del biofilm. ¿Por qué no sacamos esta prótesis? Porque hay que ir sacando la actividad de caminar al paciente. Pero tiene osteomielitis en el estómago. Tenemos que sacar todo esto para que mejoren. Pero no se pase. ¿Por qué? Porque les ayuda al paciente a deambular. Pero si es un paciente mayor. Otra cosa, aquí viene otro osteomielitis que se ha formado también. Aquí se fracturó, llegó a fracturarse la extremidad, de la diáfisis del fémur y le colocamos tutores externos para que pueda estabilizar el trazo de la fractura que se formó por eso. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Cortar aquí y cortar aquí. Para que no haya osteomielitis. Y tratar de hacer esa organización que se pone antibióticos con perlas de estreptocina y todo el canal medular. Para que mejore. Pero se dan cuenta que hay que cortar esto y esto. ¿Cuánto le va a dar de cortamiento en la pierna? Eso tiene que ser un tratamiento drástico para el paciente. Después de que cambie la infección de haber hecho los cortes, las osteotomías en esos lugares por arriba del osteomielito del proceso infeccioso, hacemos otro tratamiento que debería ser como utilizan o alargamiento óseo, como hablamos anteriormente, alargamiento óseo, pero aquí en el pierna. Y es un tratamiento largo que puede durar hasta 3, 4, 5 años, dependiendo de cómo ande esta infección. ¿Alguna pregunta?